Vamos a ver un poco más sobre el compresor y la compresión. Sobre el compresor y la compresión hay que hacer mucho hincapié porque realmente el compresor es un proceso o un efecto que generalmente no se sabe muy bien para qué sirve y no está elegido como entre los procesos que más se utilizan. En realidad en una grabación profesional se usa siempre, sobre todo si dentro de lo que puede llegar a ser rock, pop o sus derivados, no se va a utilizar en lo que son grabaciones mucho más acústicas y se necesita más rango dinámico. Recordemos que el rango dinámico es las diferencias entre volumen alto y volumen bajo en una grabación, como por ejemplo puede ser en algo acústico de jazz, donde sube y bajan los instrumentos generando lo que se llama rango dinámico, o como puede ser en la música clásica, donde se necesita esas partes más fuertes y esas partes más débiles en cuanto a volumen. Pero en lo que es pop, rock y sus derivados, como puede ser en este caso que está muy de moda el reggaetón, o la cumbia, o el folk, o el pop rock, o la música techno, los compresores se utilizan mucho y cada vez se utilizan más en la masterización, donde se reduce mucho el rango dinámico y eso genera mucho más fuerza en la música. Pero el tema de la masterización, por supuesto, lo vamos a ver en el curso de masterización. Esto es lo que sería el compresor para cada instrumento y cómo se aplica para cada instrumento. Antes de enumerar y dar ejemplos para cada instrumento, vamos a hacer un pequeño recordatorio y vamos a utilizar esta figura que es muy simple porque es un sonido plano, directo, donde sube abruptamente el volumen, se mantiene durante unos milisegundos y vuelve a bajar al mismo nivel. Tranquilamente esto podría ser, por ejemplo, un golpe de redoblante, un golpe de batería, un sonido percusivo, y lo tomo como ejemplo para mostrar cómo se utiliza el compresor en diferentes instrumentos y para ver además conceptualmente cómo funciona. Vamos a utilizar el compresor más básico. Estoy en este momento usando el SoundForge por una cuestión gráfica que se puede ver muy bien en el SoundForge cómo funciona, pero esto obviamente es aplicable en cualquier programa y en cualquier plugin. Pero vamos a utilizar este que es el más básico de todos y vamos a ver, en este caso fijé un umbral, un threshold. Acá este SoundForge está traducido al castellano, pero recordemos que threshold es umbral y en la mayoría de los plugins va a estar fijado como threshold. En el video anterior que se explica cómo es un compresor y cómo son sus parámetros, está escrito como threshold. Lo puse de las dos maneras para que se entienda mejor o tener más ejemplos. Fijé un umbral, un threshold de menos 6 dB. Fijémonos que todo este sonido está por debajo de los menos 6 dB. Quiere decir que no va a ser influenciado por el compresor por estar debajo del umbral. Luego fijé un ratio en infinito, o sea que no tiene un porcentaje a 1. Recordemos que el ratio en infinito es un limitador. El compresor funciona como un limitador. Y el ataque y el release, que en este caso está traducido como relajo o relajado, están en 0. ¿Qué quiere decir? Que el sonido no va a ser afectado cuando supere los menos 6 decibeles, va a ser comprimido
con un ratio en infinito. Vamos a correr un poco esto. Con un ratio en infinito quiere decir que va a ser cortado esto directamente y luego va a volver a su volumen original sin ser influido por el compresor por estar debajo de los menos 6 dB. Vamos a aplicarlo y vemos claramente cómo esto no fue afectado y este volumen en menos 6 dB fue recortado y vuelto al volumen original. Estos pequeños huecos son las diferencias que tiene cada compresor en el funcionamiento. Cuando estamos hablando de diferentes plugins, cada plugin va a tener algunas pequeñas sutilezas de diferencia que pueden ser dentro de las sutilezas, y a medida que va mejorando la calidad del plugin van a ser sutilezas, y a medida que los plugins son de menor calidad, como puede llegar a ser este, que es muy básico, esto se puede llegar a interpretar también como algún tipo de inconveniente o problema. No nos vamos a detener en este momento en esto porque son menos de muy pocos milisegundos y no van a estar influenciando. Vamos a ver mejor sobre el ataque y el release, cómo van a ir funcionando. Volvemos atrás y ahora le vamos a aplicar algunos milisegundos en el ataque. Y además vamos a modificar el ratio ya a parámetros que no sean de limitador, sino de compresores más habituales. Recordemos que los compresores se utilizan generalmente entre 2,5 a 1 y un máximo de 10 a 1 o de 8 a 1, que ya sería prácticamente como un limitador. En este caso vamos a poner 3,5 a 1, que sería un porcentaje como para aprender un poco a ver cómo funciona. Una recomendación sería siempre comenzar aplicando un 3,5 a 1, como para notar que hay un ratio de compresión. Ahora lo vamos a ver también en su influencia con el release, pero que tenga una compresión y que no sea demasiado abrupta. Sigue estando en menos 6 decibeles, pero ahora tiene un attack. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar pasar los primeros milisegundos, los primeros 76 milisegundos serían acá, y luego va a comenzar la compresión. En este caso se ve muy claro cómo deja pasar los primeros milisegundos. Tenemos que recordar que los primeros milisegundos que pasan se llaman transitorios, y luego comienza la compresión. Y en este caso la compresión no está en la línea de menos 6 decibeles porque le aplicamos un ratio de 3 a 1, por lo tanto de los menos 6 decibeles dejó pasar un porcentaje. Va a dejar pasar en el porcentaje que le hayamos aplicado en el ratio. Vamos a ir atrás y vamos a dejar más milisegundos transitorios para ver la diferencia. Hacemos undo, dynamic, y vamos a dejar más milisegundos. Entonces vemos claramente cómo aparecen transitorios más largos. Va a dejar pasar los primeros transitorios. Esto, si fuese que podría ser tranquilamente un golpe de redoblante, lo que sucedería acá es que los primeros transitorios van a ser los componentes más agudos, como por ejemplo el palo pegando contra el redoblante, contra el parche, y además pueden ser los primeros sonidos de la bordona, o sea, los componentes más agudos. Si fuese un bombo también sería la masa pegando contra el parche. Entonces una compresión
que dejamos pasar los primeros transitorios va a tener componentes de los primeros sonidos, como va a ser por ejemplo el parche, como puede ser en la batería también el sonido del golpe antes de todos los componentes que vienen atrás de la batería. Por ejemplo, en el caso de una voz, si dejamos pasar algunos milisegundos del ataque, los primeros transitorios que van a hacer el brillo de la voz, los vamos a dejar pasar. Siempre le vamos a dejar algunos milisegundos si queremos que esa voz tenga vida, porque si no, lo que va a suceder es que esta línea va a ser por aquí, entonces va a estar pegando la compresión como si estuviese pegando el sonido contra un techo, y sería una limitación. Entonces, todas las veces que va a pasar por el umbral, algunos milisegundos van a pasar, y luego va a venir la compresión. Para eso se utiliza el ataque en diferentes instrumentos, como también puede ser, por ejemplo, unas guitarras. Se le dejan pasar algunos milisegundos de ataque y luego sí la compresión, para que tenga cierta vida, porque si no va a estar pegando ese sonido contra el techo. ¿Cuántos milisegundos? Eso va a depender mucho del instrumento que estemos comprimiendo y de la forma que está tocado ese instrumento, porque por ejemplo, si a esto mismo le aplicamos más milisegundos, vamos a ser un poco exagerados, la compresión recién va a llegar por la mitad del sonido, va a venir sin ser comprimido por acá, porque está por debajo del umbral o del threshold, va a dejar pasar los primeros milisegundos y después recién va a comprimir. Entonces va a estar muy poco comprimido, porque prácticamente están pasando todos los transitorios. Vamos a ser más exagerados todavía y vamos a dejar más milisegundos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Prácticamente no está funcionando la compresión, porque son tantos los milisegundos que pasan que la compresión sería realmente muy sutil. Puede ser el caso de, por ejemplo, guitarras rasgueadas, o en algún caso que decidamos que la compresión tiene que ser mucho más sutil, entonces se le pueden dar transitorios más largos, pero prácticamente si son muy largos no va a estar funcionando el compresor, porque va a estar dejando pasar todos esos transitorios. En este caso lo estamos viendo en una figura que viene bien, porque es una figura muy cuadrada, digamos, entonces se ve. Por supuesto que el sonido, la música, nunca va a ser tan cuadrado y siempre va a haber sonidos mucho más cortos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una voz donde no existe un sonido tan largo como es este, si nosotros le dejamos pasar muchos milisegundos, va a pasar directamente ese transitorio y no va a ser absolutamente afectado en nada. Entonces siempre tenemos que tener cuidado por una cuestión también de seguridad, de no dejar muchos transitorios. En el caso de que dejemos transitorios pasar, que va a ser la mayoría de los casos, luego del compresor se puede llegar a utilizar un limitador. Esto quiere decir un compresor, pero puesto el ratio en infinito. De esa forma, luego va a haber pasado algunos transitorios, pero si algún transitorio, por ejemplo, se escapó y lo que estamos buscando es una seguridad que no pase los 0 dB, entonces el limitador lo va a comprimir como si fuese un techo. Por supuesto que ahí el umbral no va a estar en menos 6 dB, sino que va a estar cerca de los 0 dB, prácticamente simplemente por una cuestión de seguridad. Puede estar en menos 7 dB. En los casos siempre de masterización se usa menos 0,3 dB por otro tema que se llama sobresampleo. Pero
lo que quiero explicar es que después del compresor se puede tener un limitador por cuestiones de seguridad. Vamos a volver a los menos 6 dB para seguir con los ejemplos. Y vamos a empezar a ver el release, o en esta traducción relajado. Volvemos a 3,5 a 1. Vamos a ir a parámetros lógicos. Cuando digo parámetros lógicos, generalmente los ataques van a ir entre 10 milisegundos y 60 milisegundos, más o menos. Con esto no quiero decir que hay que ser fijo con esos números, porque realmente en el sonido y en el audio no se puede ser fijo, por eso no se pueden usar presets, sobre todo en lo que es un compresor, porque si el preset nuestro está, o el que queremos usar, tiene un umbral en menos 6 dB y la música nunca supera los menos 6 dB, o el sonido nunca supera los menos 6 dB, por supuesto que ese compresor no va a estar funcionando. Entonces, de ahí que tenemos que llegar a la conclusión que los presets muy pocas veces nos van a servir. Tenemos que primero fijarnos en cuántos, en promedio, en cuántos decibeles va a estar el sonido, que luego vamos a ver un ejemplo para ver eso, para saber eso, y a partir de ahí comenzar a utilizar el umbral o el threshold. Si no lo estamos haciendo así, si estamos usando un preset que tiene un umbral puesto en forma azarosa, tal vez ni siquiera esté afectando a nuestra compresión. Pero como números, digamos, generales, se puede decir que entre 10 milisegundos y 60 milisegundos es por donde se utiliza generalmente los ataques. Vamos a ir atrás para volver al original y vamos a empezar a ver cómo funciona el release o relajamiento. Vamos a darle unos milisegundos, perdón, esto vamos a ponerlo en 3,5 y vemos que el sonido que venía por debajo del umbral no fue afectado. Acá hace una pequeña curva que es la diferencia entre algunos compresores y otros. Luego pasa el umbral, el compresor se enciende, pasan los primeros milisegundos que le asignamos, luego está la compresión con el ratio de 3 a 1 por arriba de los 6 decibeles, y luego de la compresión baja por debajo de cómo venía el sonido, del volumen que tenía el sonido. Esta curva que vemos acá es el release o relajamiento. Quiere decir que va a haber algunos milisegundos que van a pasar desde que dejó de comprimir hasta que volvió al volumen original. Lo vamos a hacer un poco más corto y un poco más largo para ver bien la diferencia. Volvemos. Vamos a hacer un release más corto, por lo tanto va a haber una curva más corta. Entonces vemos de vuelta que viene sin afectarse por el umbral, por estar debajo del umbral, pasan los primeros milisegundos, comprime y luego baja y se recupera más rápidamente. Si hacemos, vamos de vuelta y le damos más release, lo que vamos a ver es que esa curva va a ser menos pronunciada. En este caso lo que vemos es nuevamente lo mismo, pero esta curva es mucho más larga, tarda muchos más milisegundos en volver a el volumen original que debería haber tenido. Lo que sucede con esto es que a release más largos va a estar más planchado la compresión. En este caso los release más largos van a ser, por ejemplo, para bajos
que queremos que estén más planchados, para guitarras rasgueadas, que queremos que estén más planchadas, para todos los instrumentos donde querramos que existe, que el compresor controle más. ¿Por qué es esto? Porque si acá tuviésemos otra figura como esta, o sea, tuviésemos de vuelta un sonido que pase los menos 6 decibeles, estos transitorios, si estuviesen acá, se van a ver afectados por este release. Quiere decir que van a estar planchados. Este release estaría funcionando como una especie de seguro de que todos los sonidos que pasen, que sucedan mientras está el release aplicado, van a ser afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sonidos que vengan después, mientras esté el release encendido, no van a tener los transitorios, o los transitorios van a verse muy afectados, o sea, van a verse comprimidos. Esto sí depende en cada compresor o cada plugin cómo lo maneja. En algunos plugins es mucho más abrupto y en otros plugins los respeta algunos pocos transitorios como para que puedan ser no afectados y que el sonido sea mucho más natural. Recordemos que el compresor es un proceso que se utiliza no como se puede utilizar una reverb, que queremos que se escuche bien el sonido, o como puede ser un flanger en una guitarra, que lo que estamos buscando es que se modifique bien el sonido. Lo importante en un compresor es que esté bien aplicado, y cuando está bien aplicado que siga manteniendo el sonido una naturalidad. Por eso son estos parámetros que permiten seguir manejando los transitorios y demás, como para que no se vean tan afectados. Lo que quiero que quede bien claro es que si acá hubiese otro sonido que supera el umbral y el release todavía está encendido, estos transitorios que estarían en el próximo pico se estarían siendo afectados, por lo tanto no estarían los transitorios. ¿De qué nos puede servir que sea un release largo? Como decía, por ejemplo, en bajos, que queremos que estén planchados y que si aparece una modificación en el volumen, por ejemplo un pico medio abrupto corto de un movimiento de la cuerda del bajo o algo así, y no queremos que pase, entonces estamos aplicando release más largos para dejarlo más planchado y que no aparezca ningún transitorio que supere el volumen que estamos manejando o el umbral que estamos manejando. Como siempre, algunos milisegundos de ataque le vamos a ir dejando. Si el release va a ser más largo, esos milisegundos van a ser afectados. Si el release es más corto, va a haber algunos transitorios pasando. Entonces, a release más largos, más seguridad de que el sonido va a estar más planchado, pero también podría ser en contra, por ejemplo, de una voz, que lo que queremos es precisamente que los sonidos que aparezcan acá, luego de este que ha sido comprimido, va a aparecer otro sonido, y lo que queremos es que aparezcan transitorios para que tenga realmente la voz más vida y tenga una sutil compresión para que no sea algo sonando contra un techo, como decía antes. Entonces vamos a ir atrás y vamos a ver con un release mucho más corto que si acá aparece otro sonido, en este sector aparece otro sonido, el release ya está desconectado. Por lo tanto, si aparecen transitorios, los primeros milisegundos del ataque no van a ser afectados. Esto le va a dar mucho más naturalidad al sonido. De ahí los release largos y los release cortos. Esta curva va a ser directamente proporcional al
ratio que utilicemos. A ratios más grandes, esta curva va a ser más profunda. Vamos a ir para atrás. Y vamos a darle un ratio mucho más sutil. Y vemos que la curva esta no es profunda. Por supuesto, luego de la umbral dejó pasar unos milisegundos y después dejó pasar mucho más porque el ratio era menor. Vamos a ir a un ratio mucho más agresivo y vamos a ver que la curva, primeramente vemos como dejó pasar unos milisegundos, por encima de los 6 decibeles prácticamente limitó todo y esta curva es mucho más pronunciada. Muchas veces se utiliza el release junto con el ratio para darle esta profundidad, porque en todo lo que sea rítmico, esta profundidad da más sensación rítmica. En algunos casos esto se llama bombeo también, porque deja de comprimir, baja y recupera. Deja de comprimir lo que estaba comprimiendo, baja por debajo del volumen que venía el sonido y del volumen que va a tener, entonces genera una especie de fade in que le hace una sensación muy rítmica. En estos casos se utiliza para todo lo que puedan ser sonidos más percusivos, como por ejemplo los de una batería, el efecto de utilizar ratios altos con un release corto como para generar esta sensación de bombeo y darle una sensación más rítmica. Siempre esto es cuestión de necesidad y no existen, como decía, presets para cualquier cosa y que sirvan para todo, porque esto va a depender mucho de lo que estemos utilizando y por supuesto va a depender mucho del criterio de producción que querramos, de lo que querramos lograr con ese sonido y del estilo musical y de muchas variables que van a depender mucho de lo que estemos necesitando usar. Pero sí tenemos que saber que a ratios altos, este efecto, esta curva va a tener más pronunciación. Entonces, si incluso le damos menos milisegundos al release, muy pocos milisegundos, perdón, esto tiene que estar en menos 6 para que lo podamos ver bien. Yo utilizo los menos 6 por una cuestión gráfica, no, por supuesto no quiere decir que el umbral siempre tenga que estar en menos 6. Ahora vamos a ver también cómo descubrimos dónde poner el umbral. Y ratios bien alto. Entonces, vuelvo a repetir para que quede los conceptos bien claros. Viene el sonido, pasan los primeros milisegundos, los primeros transitorios, el ataque que le asignamos, comprime y luego baja y recupera con un pequeño fade in. Esta sensación, si es rítmica, si va a haber otro sonido acá, otro sonido acá, otro sonido acá, con esta curva que se produce entre el ratio y el release, va a dar esa sensación más rítmica. Entonces va a depender mucho de lo que estemos comprimiendo, si le vamos a dar release más largos o release más cortos. Va a depender mucho del estilo musical que estemos utilizando y por supuesto va a depender de nuestros oídos, que es a dónde va destinado el sonido, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver algún ejemplo en otro compresor, en otro plugin, para ver un parámetro más que tienen los compresores. Vamos a utilizar este compresor que además tiene una función que se llama knee o rodilla, que lo que hace es, si está en hard, en duro, va a hacer lo mismo que el compresor que veníamos viendo antes. Vamos a volver
Por ejemplo, en este caso el release no se permite poner en 0, tiene por lo menos un release de 1. El threshold está en -6, el ratio está en infinito, por lo tanto es un limitador. Y acá está en hard, o sea, en duro, el CNI. El CNI lo que hace es anticiparse a la subida al pasaje de threshold del sonido, como para empezar antes a limitar. Esto da unas limitaciones, o a comprimir, mejor dicho. Esto da unas compresiones más suaves, porque no, eh, no es abrupto el sonido en cuanto a su corte, a su limitación, porque empieza a como tirar de las riendas antes de comenzar la compresión por arriba del threshold. Entonces le da una suavidad extra a la compresión. En este caso estaría como cualquier compresor utilizando la compresión por arriba del threshold. Vamos a dar el ejemplo y vemos como en este caso, por ejemplo, este compresor no tiene el problema que tenía antes el otro, o esa pequeña diferencia de antes de la compresión tener ese pequeño hueco. Limita perfectamente en los -6 decibeles y luego hace un release de 0,1 milisegundo, o sea, nada, para volver al volumen exactamente igual. Si vemos para atrás, vemos cómo limitó perfectamente. Vamos a hacer una prueba con un release un poco más largo, con los mismos parámetros, y vemos cómo dio esta pequeña curva de release, que es lo que yo les decía, que da una sensación más rítmica. Recordemos que si aquí hubiese otro sonido, no sería afectado, pero si ese sonido estuviese aquí, sí estaría afectado, y si ese sonido tiene unos pequeños milisegundos de ataque, ese ataque estaría serruchado, estaría limitado por que está todavía el release activo. Vamos a dejarle un poco de milisegundos de ataque. Entonces vemos perfectamente como el sonido que está por debajo del threshold no es afectado. Cuando supera el threshold deja pasar unos milisegundos y luego comprime. Termina la compresión, baja del threshold y actúa el release hasta que recupera. Vamos a ver ahora la función de knee o rodilla para ver cómo funciona con los mismos parámetros y en vez de hard, una rodilla que empieza a actuar desde antes. Vemos cómo vino afectado el sonido desde antes y dejó pasar esos milisegundos. Quiere decir que es como si tuviese un release aplicado desde antes. Vamos a hacer un ejemplo más. Con todavía más GNI. Vemos como ya ahora lo afecta y lo comprime por debajo del threshold. Quiere decir que este CNI está actuando como una especie de release anterior todavía y todo lo viene comprimiendo desde antes, para que sea mucho más sutil. Por supuesto que con un NI aplicado alto va a haber una compresión mucho mayor. Entonces vamos a ver si necesitamos un NI anterior alto o no, en el caso de que estemos utilizando un plugin con knee o rodilla. Vamos a darle más milisegundos de ataque.
y vemos cómo ya viene precomprimido por debajo del umbral, hay un ataque y luego el release. Cada compresor tiene diferentes sutilezas en cuanto al GNI, y tiene diferentes sutilezas en cuanto a sus parámetros. Esa es la diferencia entre diferentes plugins y diferentes marcas. En realidad no son grandes, por eso hablo de que son sutilezas. Vamos a ver un ejemplo más. Cómo se va modificando esta figura y difiere mucho de la figura anterior con el compresor solamente más simple del SoundForge, ¿no es cierto? Este es un compresor que es un poco más complejo, entonces tiene algunas diferencias. Y por supuesto se ve mucho la diferencia de la figura, como está mucho más comprimida desde antes del umbral. ¿Para qué puede servir el GNI? Si lo utilizamos o no. Como dije antes, el GNI o la rodilla es una especie de suavizador que mantiene más tiempo activo el compresor, por lo tanto las compresiones van a tender a ser más suaves. No vamos a sentir tanto que está pegando contra el techo y vamos a sentir que hay una compresión mucho más suave en relación con las partes más bajas de volumen y las partes más altas. Pero como vimos también, se podría decir que sobrecomprime porque está comprimiendo prácticamente todo el tiempo. En los casos, por ejemplo, de sonidos percusivos, como puede ser una batería o un redoblante o un cuerpo de la batería, no tiene mucho sentido aplicar un GNI, porque lo que queremos precisamente es esa presencia del sonido, y si le estuviésemos aplicando un GNI estaría limando mucho, y lo que nosotros queremos en un sonido percusivo es más ataque. Entonces esto quiere decir que desde el punto cero donde no hay sonido hasta donde se le pega al cuerpo de la batería, el redoblante o el bombo, lo que queremos es que entre todo el sonido, o sea que no tenga un ataque, que no esté sobrecomprimido. En el caso de otros instrumentos, como puede ser la voz, muchas veces aplicarle un pequeño GNI, y hay compresores que tienen 3 posiciones o 2 nada más de GNI, como por ejemplo hard, fuerte o suave, o 3 intermedias. En este caso tiene la posición fuerte y algún grado para graduarlo. Se puede utilizar algún tipo de compresión más suave, o algún GNI como para que la compresión sea un poco más suave, pero siempre la compresión es un justo balance entre los niveles de compresión que querramos aplicar para que realmente tengamos controlado al sonido. El compresor es un controlador de volúmenes, y que no se note demasiado. Cuando ya vemos que estamos perdiendo el brillo o la presencia de una voz, es que estamos sobrecomprimiendo. En otros casos, como puede ser sonidos más largos, como por ejemplo guitarras rasgueadas, se pueden utilizar sobrecompresiones. Estoy hablando de sobrecompresiones siempre a niveles lógicos, ¿no es cierto? No planchar demasiado, pero sí como para tenerlo bien controlado. Se utiliza muchas veces en guitarras distorsionadas, compresiones más planchadas. Se utiliza también en lo que pueden ser teclados. Recordemos que todos los sonidos que no son grabados por micrófono o por línea, que ya son sonidos ampliados, ya tienen una especie de compresión previa.
porque son disparos. Todos los sonidos MIDI son disparos. Por lo tanto, en esos sonidos los compresores no van a ser tan utilizados. Por ejemplo, si armamos unas bases en programas como el Fruity Loops o similares, los sonidos ya son sonidos mucho más controlados que si fuesen sonidos grabados desde un micrófono. Entonces, las compresiones van a ser muchísimo más sutiles. Lo que sí podemos estar haciendo es, por ejemplo, un sonido de Fruity Loops o de sampler en el redoblante. Cuando digo redoblante me refiero al snark o tarola, como se dice en algunos países. Es que va a cambiar sutilmente la ecualización de ese redoblante, ese snark, porque lo primero que va a pasar son esos transitorios. Entonces vamos a ir a un ejemplo. Con este mismo compresor vamos a poner el GNI en hard y vamos a dejar pasar los primeros milisegundos, 65 milisegundos. Entonces lo que va a suceder acá, supongamos que esto sea un snark de sampler, de teclado o de Fruity Loops o de algo similar, que es un disparo MIDI de un sonido que ya está predigerido, digamos. Entonces no es como un sonido tomado por un micrófono, que es mucho más anárquico. Lo que va a suceder es que van a pasar los primeros transitorios, que van a ser los componentes más agudos, que tal vez sean los componentes más de parche, y luego va a venir la compresión. Entonces va a haber una sutil diferencia en la ecualización con esos sonidos. Por eso también se puede utilizar los compresores en sonidos ya sampleados, que son sonidos ya armados de sampler y que son disparos que son mucho más parejos, pero se utilizan diferentes ataques como para modificar ciertas cosas. Ataques así van a hacer que ese sonido, ese snark, sea muchísimo más percusivo, porque tiene los primeros transitorios, y además recordemos que también puede tener en sonidos que pueden ser de teclados o cosas así, algunas modificaciones con el release cuando queremos planchar un poco más el sonido. Entonces, si bien el compresor está más pensado para sonidos que están captados con micrófono y que son sonidos mucho más anárquicos, las diferentes modificaciones que le podamos dar en el ataque, sobre todo a sonidos ampliados como de Fruity Loops o de teclados o de samplers, van a cambiar la intención de ese sonido. Va a cambiar un poco la ecualización por dejar pasar los primeros transitorios, que van a ser agudos, y podemos llegar a lograr más sonido de parche o diferentes colores en el sonido. Por supuesto que los ejemplos que vimos son sobre sonidos mucho más cuadrados, una figura como para ver. Siempre vamos a estar trabajando sobre muestras que son mucho más parecidas a esto, donde tenemos pequeños picos, grandes picos y diferentes volúmenes. Entonces un threshold de menos 6 decibeles estaría siendo aplicado por aquí. Esto no estaría afectado, salvo que estemos utilizando un compresor con NI. Entonces desde esta diferencia de volumen a esta va a haber menos recorrido, porque ya el compresor va a estar comprimiendo desde antes. Entonces va a hacer compresiones que van a redundar en menos diferencias de dinámica, ¿no es cierto? Pero para tener un poco más claro el concepto, sobre todo también del release, que es muy importante, vamos a sacar esta figura y vamos a traer esta figura donde vamos a ver más claramente. Acá tenemos
nuevamente un sonido por debajo del threshold, de los menos 6 decibeles, el threshold que vamos a asignar como ejemplo, dos figuras iguales. Esto tranquilamente podría ser dos golpes de snark. Entonces, si le aplicamos un compresor, en este caso, con un release corto y algún tiempo de ataque, las figuras se van a convertir así. Primeramente, por antes del threshold no funcionó, dejó pasar los primeros transitorios, comprimió, luego bajó, dio esta sensación de fade in que da una cierta rítmica, algunos lo llaman una especie de bombeo, y volvió al otro golpe porque ya estaba apagado el release por estos pocos milisegundos, y le dejó pasar de vuelta estos transitorios del ataque los primeros milisegundos, volvió a comprimir y así. Estos, si fuesen golpes de snark, estarían parejos porque el release no es demasiado largo. Ahora, si volvemos y alargamos el release exageradamente como para que el tiempo de release sea más largo que el tiempo que hay entre golpe y golpe, supongamos que estamos teniendo un golpe cada medio segundo y ponemos un release de un segundo, entonces se va a estar comiendo los ataques siguientes. Vamos a hacer un release exagerado para que se vea claro. Entonces vemos cómo no sucedió nada antes de la compresión por estar debajo del threshold, comprimió, dejó pasar unos milisegundos, quedó el release encendido y este pico fue afectado por el release. Esta diferencia, que podría ser más cortada, menos cortada, más suave o menos suave, es la diferencia que hay entre diferentes marcas de compresores y diferentes marcas de plugins. En algunos casos lo hacen con un tipo de ángulo, en otros casos lo hacen con otro tipo de ángulo, al igual que el tipo de ángulo que puede darse en este declive de el ataque hacia el ratio donde tiene que estar el ratio aplicado. Esto va a depender mucho de la marca y son las pequeñas sutilezas que propone cada marca y sus diferentes formas de utilizarlo. Como siempre digo, son en realidad algunas sutilezas, pero lo que se ve claramente es que el ataque que tendría que haber sido igual a porque hay la misma cantidad de milisegundos, fue afectado por el release. Por eso hay que tener mucho cuidado con release largos cuando estamos aplicando un compresor con release largos en compresiones, por ejemplo, de instrumentos percusivos como son componentes de la batería, como digo, en el caso más claro, el snark, que va a tener una rítmica, y si le aplicamos un release más largo que el tiempo que hay entre golpe y golpe, se va a estar comiendo esos ataques y por lo tanto va a ser un sonido mucho más apagado. El único que va a tener un ataque libre va a ser el primer golpe y todos los demás van a estar serruchados, en los ataques van a estar comprimidos. Entonces siempre el release tiene que ser más corto en los sonidos percusivos que el tiempo que va a transcurrir entre golpe y golpe. Veamos un poco cómo detectar, cómo saber y cómo ir aplicando los compresores en diferentes instrumentos, cómo detectar sobre todo cuáles van a ser los parámetros y cuál va a ser el umbral que tenemos que aplicar, porque hasta ahora vimos figuras muy poco habituales en lo que puede ser el sonido. Solamente apliqué esas figuras para lo que sería un ejemplo, pero siempre vamos a estar trabajando con sonidos más parecidos a esto, con figuras más parecidas a esta. Entonces en este caso vamos a utilizar un compresor de wave para ir viendo
claramente cómo se puede llegar a detectar y cómo empezar a trabajar con el compresor. En primer lugar, este compresor, por ejemplo, no permite menos de 50 milisegundos de ataque, menos de 0,50 y 5 milisegundos de ataque, de release. Lo que vamos a hacer cuando queremos empezar a comprimir, cuando no tenemos experiencia, es fijar un ratio de generalmente entre 3 y 4, que vendría a ser una compresión moderada, pero que la vamos ya a sentir, ¿no es cierto? En este caso vamos a poner un preview y en caso que estemos trabajando en un multipista, por supuesto vamos a disparar en el multipista, pero me parece más gráfico y más claro verlo aquí. Entonces, mientras escuchamos el sonido, acá no lo vamos a escuchar, lo vamos a ver simplemente en forma gráfica para ver cómo empezar a actuar. Entonces, para saber en dónde tenemos que fijar el threshold, primeramente vamos a ir a un threshold en 0 y vamos a comenzar a bajar viendo los picos del búmetro por donde es que empieza a actuar el compresor. Obviamente el threshold, si está por debajo de los picos, quiere decir que el compresor ya está actuando. Vamos a ver con otro compresor como es el C1 de Wave. Lo recomiendo también el C1 porque es un compresor, si bien tiene unos cuantos años, es bastante cálido y para las voces y para otros instrumentos anda muy bien. Pero vamos a ver cómo primeramente ponemos el threshold en 0, quiere decir que no está afectando al sonido. Y vamos a ir bajando como para ir viendo al costado esa línea roja que va a ser el nivel de atenuación, quiere decir el nivel de compresión que va teniendo. Y a la derecha vamos viendo este gráfico. Pero lo importante es el nivel de atenuación que vamos a ir teniendo a medida que vamos pasando del sonido a través del threshold. Cuanto más bajamos, más nivel de atenuación tenemos en este búmetro rojo. Va a depender si es una voz o un bombo, si lo que necesitamos es más nivel de atenuación o menos. En una voz tiene que ser bastante sutil. Utilizo los Wave porque son los más difundidos y se pueden ver en este caso gráficamente muy bien, pero en realidad todos los compresores sirven. Ponemos el threshold en 0, vamos a utilizar un ratio de 4 más o menos, que sería un ratio habitual. Entonces vemos como los picos en este caso ni siquiera llegan al threshold, por lo tanto recién van a llegar al threshold en este caso que están superando los picos el nivel de threshold. Cuanto más abajo voy a ir con el threshold, estos picos más van a ser afectados. Todos estos picos que están pasando quieren decir que están siendo comprimidos o afectados por el compresor. Esto sería a estos niveles ya una compresión bastante alta. Generalmente es una compresión más sutil entre estos niveles, que esté pasando un poco solamente los picos del búmetro a través del threshold, sobre todo si es una voz. Tenemos que siempre interactuar con el ataque y el release, a ver si estamos comiendo mucho brillo o si necesitamos un planchado un poco más profundo o más largo. Si le damos un poquito más de ataque, vamos a ver que aparecen algunos transitorios, sobre todo si es el caso de una voz. Y a medida que vamos bajando, siempre tenemos que interactuar con la salida, con el make-up, de ir escuchando si vamos recuperando el volumen o no. Siempre tenemos que tener el mismo volumen de entrada y de salida en el punto de vista auditivo. Como ya dije varias veces,
Los presets que traen los diferentes plugins por lo general no sirven de mucho, y sobre todo en un compresor, porque primeramente el preset no puede saber en qué umbral vamos a estar trabajando o con qué threshold vamos a estar trabajando. Si nuestro sonido está por debajo del threshold fijado por el preset, entonces realmente ni se va a ver afectado el sonido. Y si está muy por arriba, va a estar generalmente sobrecomprimido. Por eso utilizar preset en la compresión no tiene demasiado sentido y va a ser totalmente azaroso el resultado. Para ir refrescando los conceptos y dar algunos ejemplos más, recordemos que el threshold va a ser el umbral por donde va a empezar a actuar el compresor. Por debajo del threshold no va a actuar. El ataque van a ser los primeros milisegundos que va a tener el compresor antes de comenzar a actuar, y luego va a actuar en un ratio que va a ser siempre un número a 1. Si estamos hablando de 4 a 1, cada 4 decibeles que tenían que pasar por sobre el threshold va a pasar 1. Si es un 5 a 1, por cada 5 decibeles que tenía que pasar sobre el threshold va a pasar un solo decibel, y así. Recordemos que las compresiones habituales se hacen entre 2,5 a 1 a 10 a 1 u 8 a 1 más o menos. Ya por arriba de los 10 a 1 está funcionando como un limitador. También recordemos que si es 10 a 1, más de 10 a 1 o está en infinito, el compresor funciona como limitador. Luego tenemos el parámetro del makeup, que es la recuperación de volumen. Una vez comprimido, nosotros vamos a tener menos volumen, y el makeup nos permite aumentar el volumen en general. Y también el release, que es el tiempo que va a quedar funcionando luego de la compresión el compresor. Como sutileza podemos tener el GNI, que lo que hace es comenzar la compresión antes y de esa forma disminuir los rangos dinámicos con mayor sutileza, o con menos, digamos, agresividad que si no lo tuviese. Después hay muchos compresores más en el mercado que, por ejemplo, comprimen por RMS o comprimen por picos. Cuando tenemos estas posibilidades, la compresión por picos es una compresión mucho más segura, y la compresión RMS vendría a ser una compresión mucho más suave. En realidad, cuando digo mucho, estoy exagerando, porque son sutilezas y realmente no lo vamos a utilizar. En el caso que querramos, por ejemplo, por una cuestión de seguridad, y el compresor nos permita comprimir por RMS o por picos, y necesitemos seguridad, vamos a utilizar el que es por picos. Y en cuanto a los conceptos para lo que son los diferentes instrumentos, por supuesto que tenemos que utilizar los conocimientos hasta ahora aprendidos y no caer en tratar de hacer presets nosotros mismos, porque esto sería lo mismo que decía antes, y no existen reglas fijas, sino todos los discos sonarían igual, y por suerte siempre hay creatividad y demás. Pero voy a dar algunos consejos o tipos de compresión más comunes, como para empezar a partir de ahí a comprimir diferentes instrumentos. Y bueno, si queremos hacer después modificaciones, pero por lo menos tener las compresiones más habituales. En el caso de los instrumentos percusivos, que si están tomados con micrófonos son los que más van a requerir de compresión, generalmente vamos a utilizar compresiones más agresivas. Esto quiere decir
que los ratios van a ser altos, los ratios pueden andar incluso alrededor de 10, eh, porque al disminuirle bastante la dinámica van a empezar a sonar con mucho más energía. Entonces los instrumentos como la batería, el bombo, se los sobrecomprime incluso a veces para lograr una sutil distorsión que genera más cuerpo en el sonido del bombo. Para lograr este tipo de cosas yo recomendaría probar siempre mucho antes, porque nos podemos pasar de la línea y no utilizar esas sobrecompresiones al comienzo de los ejercicios que podamos hacer. Diría que esas sobrecompresiones dejarlas para más adelante, cuando ya estemos mucho más avesados y mucho más cancheros y mucho más experimentados. Entonces, en el caso de un bombo, por ejemplo, y vuelvo a este compresor que es muy claro para la parte visible, vamos a utilizar ratios altos de alrededor de 10 a 1. En cuanto al umbral, por supuesto vamos a tener que detectar el umbral en relación a cómo esté el volumen, ¿no es cierto? Esto tal vez parezca una obviedad, pero siempre hay que recalcarlo porque el umbral va a ser a partir de donde va a comenzar a actuar el compresor, y si estamos por arriba el compresor no va a actuar, y si estamos muy por debajo vamos a tener una sobrecompresión. Con el oído sí podemos ir buscando, vimos los ejercicios como para buscarlos con el búmetro, pero con el oído también podemos ir viendo las diferencias de lo que va sucediendo cuando estamos comprimiendo. No hay que caer en el error de sentir que cuando estamos bajando el umbral, por supuesto va a disminuir el volumen, pero siempre recordemos que hay un volumen de salida que se llama generalmente make-up o volumen output. Entonces, lo que estamos bajando, cuando empezamos a disminuir el volumen, porque estamos bajando el umbral, comencemos también a subir la salida del compresor, como para siempre tener más o menos el mismo volumen que estamos escuchando. En el caso de este compresor, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente que este va a ser el volumen de salida. Entonces, si comenzamos a bajar el threshold y comenzamos a ver que el búmetro está superando el nivel de threshold, quiere decir que el compresor está funcionando. Cuando comenzamos a escuchar que el volumen baja, y esto es, estamos hablando del bombo, pero es apto para todos los instrumentos, por supuesto, para la voz, vamos a comenzar a escuchar que va a estar bajando el volumen. Entonces ahí le vamos a dar más volumen de salida, como para siempre tener el mismo volumen de escucha y ver si estamos perdiendo brillo o no. En caso que necesitemos ir recuperando brillo, o puede ser que estemos demasiado comprimidos, o puede ser que necesitemos más ataques. Entonces, el darle más ataque va a dejar que pasen algunos transitorios y vamos a tener más brillo. Pero siempre tratemos de tener un nivel de escucha. Por supuesto, el ratio va a estar en el porcentaje que necesitemos. Siempre tratemos de tener un nivel de escucha igual a medida que bajamos el threshold, ir recuperando un poco de volumen para poder escuchar bien realmente si estamos sobrecomprimiendo o no. En el caso del bombo, como decía, muchas veces se sobrecomprime para lograr mucha más pegada, mucho más punch. También se utiliza el caso del snark, o redoblante o tarola, una compresión alta, o sea, un threshold bastante por debajo de lo que es el búmetro. Cuando digo bastante, no estoy hablando de formas exageradas que estemos matando directamente el sonido.
salvo que querramos buscar algún tipo de efecto especial, pero eso diría de dejarlo más para adelante. Y también con ratios bastante altos, pueden ser menos altos que un bombo, pero siempre los instrumentos percusivos van a ir con ratios de 7, 6, 5 como mínimo, ¿m? Para lograr que sea mucho más parejo ese sonido. En el caso del snark también, buscar por dónde está es mucho más simple porque como son sonidos constantes, vamos a ver perfectamente en los búmetros del compresor que estemos utilizando por dónde el threshold ya está comprimiendo. Ratios importantes, por arriba de 6, diría, y con el ataque vamos a escuchar si está comiendo o no los transitorios y si está muy opaco o no. Eso también ya entra en un nivel de producción porque queremos a lo mejor que sea un snark más opaco y no solamente con la ecualización se logran esas cosas, sino con una compresión con poco ataque también se puede lograr. En cuanto al release, siempre tener en cuenta que el release sea menos tiempo que el próximo golpe, porque vamos a estar comiéndonos los ataques. Eso lo vimos en ejemplos anteriores. En cuanto a instrumentos como por ejemplo el bajo, los ratios van a ser menos importantes que en la percusión. Igualmente vamos a utilizar ratios altos porque los bajos generalmente van bastante comprimidos. Siempre estoy hablando de la compresión en estilos musicales más populares como el rock, el pop, reggae, reggaetón, cumbia, salsa, merengue, donde realmente se utilizan los compresores. Y estamos usando música mucho más acústica, como puede ser el jazz y demás, vamos a dejar bastante los compresores de lado porque lo que necesitamos es mucho más rango dinámico. Pero en este caso, donde sí se utilizan los compresores, los bajos van bastante comprimidos. Incluso muchas veces se utilizan limitadores directamente para el bajo. Dentro de los limitadores más populares, dentro de los plugins, podemos utilizar el L1 u Ultra Maximizer, donde bajamos el threshold. Lo que tiene el L1 y el L2 es que a medida que bajamos el threshold se recupera automáticamente el volumen. Esto quiere decir que tiene un auto make-up. Entonces lo que podemos hacer si queremos comprimir, que se usa muchas veces, comprimir los bajos con limitadores, es utilizar el L1 o el L2 de Wave, bajando, viendo cómo va a ir comprimiendo. Vamos a ver los niveles de atenuación aquí. Siempre el oído también es importante. Y como va a ir recuperando el volumen, lo que tenemos que ver es la salida de volumen, si no la tenemos que bajar también. Para bajos bastante comprimidos, el L1 y el L2 se usan, porque además modifican bastante y modifican lo que se llaman las curvas de Fletcher and Munson y generan un cuerpo, unos graves que muchas veces le queda bien a los bajos. Entonces, tal vez una recomendación podría ser comprimir directamente los bajos con el L1 o el L2, bajando primeramente el threshold y después limitando el volumen último que querramos que tenga. Otra de las posibilidades, y ya cuando estamos en una cadena de efectos, como si estamos trabajando en el Cubase, en el Nuendo, en el Pro Tools o demás, donde vamos a utilizar una cadena de procesos, tal vez se pueda utilizar primero un compresor dejando pasar algunos transitorios y luego un limitador después del compresor habitual que tengamos en caso del bajo. En cuanto a los ataques del bajo, va a depender mucho si los bajos son tipo slapeados o si son bajos más largos de una balada.
Generalmente se usan ataques cortos, eh, de 5 milisegundos y release de 50 milisegundos. Estos que estoy dando son números muy, pero muy, eh, muy genéricos. Cuando digo 5 milisegundos de ataque, pueden ser tranquilamente 15 milisegundos de ataque. Lo que quiero decir es que no se usan ataques muy largos en la compresión de bajos, porque precisamente no vamos a querer muchos transitorios. Por eso realmente a veces se usa directamente un limitador que no va a permitir pasar ningún transitorio y va a estar comprimiendo bastante. Si son bajos lapeados o si son bajos largos de una balada con pocas notas, o si son bajos que hacen lo que se llama figura de walking, o sea que va caminando las notas, va a depender si vamos a dejar ataques más largos o más cortos, si vamos a querer que se noten un poquitito más o los queremos más sobrecomprimidos. Y en cuanto al release, va a depender si lo queremos más planchado o no. Recordemos que release largos van a planchar a futuros ataques, que en el bajo nos puede venir bien porque lo queremos planchado, y en una batería nos van a venir mal porque lo que queremos es que aparezcan los futuros ataques. En cuanto a lo que pueden ser guitarras, va a depender mucho cómo están tocadas, si tienen distorsión o no. Vamos a volver en este caso a este que es mucho más gráfico. Y por supuesto el umbral va a estar en consecuencia de cómo está el volumen general, siempre utilizando el búmetro como para saber. Los ratios de las guitarras van a ser mucho más suaves, van a ser de 3 a 1, estoy hablando en términos generales, 3,5 a 1, 4 a 1, depende qué tipo de rítmica esté haciendo. Cuanto más rítmicas, más planchadas van a ser las guitarras. Si son guitarras que queremos que se note más lo que están haciendo, tal vez no las vamos a planchar tanto. Entonces, los ratios van a ser menores en términos generales que los de percusión de bombo bajo o de batería bajo, y los ratios van a andar alrededor de los 3,5 a 1, 4 a 1, 3 a 1, por ahí. Los ataques son importantes en las guitarras porque si los dejamos sin ataques, las guitarras van a perder mucho color, mucho brillo. Entonces siempre dejar ataques, que depende cómo esté tocada esa guitarra, van a depender si son más largos o más cortos. Recordemos que las guitarras tienen muchos componentes agudos, y si dejamos pasar también mucho, vamos a estar comprimiendo muy poco. Y el release, lo mismo que en el bajo. Si son guitarras rítmicas, pueden ir release un poco más largos, como para dejarlas un poco más planchadas, pero va a depender ahí sí de nuestros oídos cómo lo vamos a querer. Todo lo que sean teclados y otros instrumentos van a ser dependiendo de lo que querramos en la mezcla. Por supuesto que un teclado conceptualmente va a estar mucho más planchado y más comprimido que otros instrumentos, porque tiene que estar prácticamente de fondo, pero va a depender mucho de qué concepto va a estar ocupando en la mezcla. En cuanto a instrumentos de viento, generalmente tienen una compresión bastante fuerte porque son instrumentos con mucha presencia. Entonces, para tenerlos bastante controlados, se los comprime bastante, y vamos a dejar algunos ataques, como para algunos milisegundos de ataque, como para que no pierdan demasiado brillo, porque realmente los instrumentos de viento, el brillo es importante. Tal vez antes de pasar a la voz, diría que si la pregunta es si todos los instrumentos es necesario comprimirlo, la respuesta es no.
y depende mucho del concepto de compresión que vamos a utilizar y con respecto a la mezcla. Siempre los compresores se van a utilizar en relación a qué tan anárquico esté grabado el sonido y cuánto lo tengamos que controlar y cuánto querramos controlarlo. En el caso de una batería podemos querer controlar los platillos porque los necesitamos controlar por el estilo musical que estamos haciendo, pero por ejemplo si son platillos de una batería más acústica de jazz, tal vez necesitamos comprimirlo mucho menos porque está tocado de otra forma y el concepto es de mucha más dinámica en el sonido y en los volúmenes. Entonces, los compresores utilicémoslos siempre que necesitemos controlar las diferentes dinámicas. No es que tengamos que utilizar compresores para todo, mucho menos cuando estamos utilizando sonidos de sampler, como puede ser el Fruity Loops o algún otro tipo de sampler o de teclado, porque esos son sonidos mucho más parejos, porque son disparos de sonidos. Entonces ahí el compresor no va a ir tanto como cuando estamos utilizando el compresor para un micrófono para controlar, sino que puede llegar a ser como por ejemplo en el bombo para dar algún tipo de efecto de más cuerpo o de más pegada, sobrecomprimiendo un poco o controlando algunas cosas, pero por lo general se comprimen menos ese tipo de sonidos. Y vamos a pasar a lo que es la compresión de la voz, que vendría a ser una de las cosas más complejas, la voz de comprimir, y además de más complejas, más importantes, porque realmente la voz generalmente es lo más importante en una mezcla y todo se va a hacer en función de la voz. Las compresiones de la voz, como concepto básico, lo que tenemos que hacer es que no se note demasiado que hay un compresor aplicado. Las voces tienen mucha diferencia de dinámica, hay muy poca gente que canta muy parejo y diría que no existe grabación profesional donde las voces no están comprimidas. Una de las grandes diferencias cuando escuchamos un disco bien grabado, profesional, y lo que es un demo, una maqueta mal grabada, es que las voces o no están comprimidas o están mal comprimidas porque se le asignó una compresión de algún plugin de preset que dice voces o algo así, y por supuesto, como dije antes, eso tiene muy poco que ver con la realidad. En términos generales, lo que tenemos que tratar de hacer con la voz es que no se note que esté comprimida. No es como en el caso de un bombo, que lo que queremos es eso. Entonces lo que vamos a hacer con la voz es fijar un umbral donde sí esté funcionando el compresor. Los ratios de la voz van a ser chicos, o sea, van a estar entre 2:1 y 5:1. Esto siempre en términos generales, pero nunca vamos a estar comprimiendo una voz con ratios más altos de 5:1. Yo diría que es una exageración porque la voz tiene que tener una vida que otros instrumentos no. En cuanto al ataque, le vamos a tener que dejar sí o sí algunos milisegundos para dejarle vida a la voz. Si van a ser 10 milisegundos o van a ser 30 milisegundos, eso lo vamos a tener que graduar sí o sí con nuestro oído. No van a ser ataques muy largos porque los transitorios de la voz no es como un bajo que queda sonando, sino que la voz tiene mucha modulación, sube y baja el volumen con cada palabra o con cada letra. Entonces, si dejamos ataques muy largos, se van a colar directamente todos los transitorios y no vamos a estar comprimiendo nada. Entonces, los ataques van a ser más bien tirando a cortos, alrededor de 10 milisegundos probablemente. Va a depender mucho del estilo de voz que sea, cómo está cantado y demás, pero vamos a tener que dejar, para no matar mucho la voz, algunos ataques. Y en cuanto al release, también release cortos para no planchar a los sucesivos
ataques. Incluso en la voz los release pueden ser exageradamente cortos o no estar, porque tampoco estamos buscando ese efecto de bombeo que decía antes, y vamos a estar como la voz sube y baja mucho y a cada palabra y demás, y no hay como puede ser en un snark, tal vez medio segundo de diferencia o números redondos de diferencia. Es muy anárquica la voz, entonces los release muy largos van a hacer que esté con muy poca vida la voz. Vamos a tener que utilizar mucho el make-up cuando estamos comprimiendo una voz. En este sentido, vamos a abrir de vuelta. Vamos a bajar el threshold hasta que veamos que el búmetro lo está superando. Quiere decir que ahí está funcionando el compresor. Vamos a marcar un ratio, puede ser este compresor como cualquier otro, ¿no es cierto? Supongamos de 3,5 a 1 o compresiones de esa índole. En este compresor el ratio, estos números no figuran a 1 porque este compresor tiene otro tipo de concepto, para decirlo de alguna forma, por cuestiones sinceramente comerciales, ¿no es cierto? Pero los ratios tendrían que ser en una voz de alrededor de 3 a 1. Y en ese caso sí vamos a estar siempre trabajando con el make-up, con la salida, para no perder brillo. Siempre tenemos que estar muy atentos a que esa voz no esté sobrecomprimida. Y con los ataques y el ratio vamos a escuchar si pierde brillo o no. Lo vamos a ver. Utilizo los Way como ejemplo porque probablemente sean los más difundidos, entonces sirven para todos. Es lo mismo, vamos a utilizar ir bajando el threshold hasta donde veamos que está funcionando. Los ratios en este caso están muy altos, vamos a dejarlo más así, y vamos a ir escuchando. Un ejercicio podría ser tener un threshold bastante pasado e ir abriendo los ataques como para ir escuchando si realmente pasan los brillos o no. En el release en este caso vamos a bajarlo un poco, y siempre con el make-up o con el output vamos a ir recuperando el volumen para tratar de siempre estar bajando con el threshold y recuperando, y siempre vamos a estar tratando de escuchar lo más parejo posible, no solamente en el caso de la voz sino en todos los instrumentos, pero en la voz fundamentalmente porque es realmente el instrumento que mejor comprimido tiene que estar y más atentos a la compresión de la voz tenemos que estar.